El asedio al castillo de Tristain había terminado, pero para Louise Lavaliere, el horror apenas comenzaba. Aunque había sido la invocadora del emperador, no podía escapar al destino que ella misma había desatado. Los nobles y la reina ya habían sido juzgados, pero el emperador no la había olvidado. Ahora, uno de los custodios, con su armadura dorada imponente, la arrastraba hacia una Thunderhawk estacionada a las afueras del castillo, preparándose para transportarla hacia la Bucephalus, la nave personal del emperador. Louise, completamente desbordada por el miedo y el caos que había presenciado, intentó resistirse. Sus pies patinaban sobre el suelo de piedra, pero el custodio no le prestaba atención a sus débiles intentos de lucha. Su mano firme la sostenía por el brazo, como si fuera un simple objeto, y no había ninguna posibilidad de que pudiera escapar de su agarre. «Por favor», exclamó Louise, su voz temblorosa y llena de desesperación. «Yo no quería esto, no sabía lo que hacía». Pero sus palabras se perdieron en el viento. El custodio no respondió, ni siquiera giró la cabeza para mirarla. Sus pasos resonaban con fuerza en el camino, como un tambor que marcaba el compás de su inexorable marcha. A su alrededor, el paisaje devastado era una visión de pesadilla. Las murallas del castillo estaban reducidas a polvo, y los campos que antes florecían ahora eran un terreno muerto, consumido por la guerra y el juicio del emperador. Louise intentó frenarse, plantando sus pies en el suelo, pero el custodio no detuvo su paso. Sus piernas apenas podían seguir el ritmo, y cada tirón que daba la alejaba más de la única vida que había conocido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no por el miedo a la muerte, sino por la sensación de impotencia total. Había creído que podría controlar lo que había invocado, pero ahora era ella la que estaba completamente a merced del emperador. Delante de ellos, la Thunderhawk, una inmensa nave de transporte, descansaba sobre el suelo, sus motores emitiendo un zumbido profundo. El aire alrededor de la nave vibraba con la energía de su potencia, y Louise sintió una oleada de terror al verlas con puertas abiertas, como si estuvieran esperando únicamente por ella. «Déjame ir», gritó Louise, en un último y desesperado intento, pero sabía que sus palabras caían en oídos sordos. El custodio, sin esfuerzo, la levantó del suelo con una mano y la cargó como si fuera una muñeca. Su armadura dorada relucía bajo los últimos rayos del sol de Alqueginia, y sin titubear, la llevó hacia la rampa de la Thunderhawk. Louise pudo sentir el calor de los motores a su alrededor, el sonido grave y constante que parecía marcar el final de su vida tal como la conocía. Louise fue introducida a la nave, y con un movimiento brusco, el custodio la colocó en el interior de la Thunderhawk. La compuerta se cerró detrás de ellos con un rugido metálico, y los motores de la nave comenzaron a incrementar su potencia. A medida que la Thunderhawk se elevaba, Louise sintió como su estómago se revolvía, pero no solo por el vuelo, sino por lo que estaba por venir. Desde la ventanilla, Louise pudo ver cómo el mundo que había conocido comenzaba a alejarse bajo ellos. El castillo de Tristain, su hogar, su vida, todo estaba desapareciendo ante sus ojos, reducido a escombros y cenizas. El cielo oscuro parecía tragarse todo lo que alguna vez había sido, y la realidad de lo que había invocado finalmente la golpeó con toda su crudeza. «¿Qué va a ser de mí?», murmuró para sí misma, su voz apagada por el rugido de los motores. El custodio, inmóvil a su lado, no ofrecía respuestas. No había necesidad de palabras. Louise, como todos los demás, había sido sometida al juicio del emperador. Su destino ahora se encontraba en las manos de aquel ser que gobernaba a la humanidad desde su trono en Terra, y pronto se enfrentaría a él en la Bucephalus, la nave que se cernía sobre Alqueginia como un juez silencioso. A medida que la Thunderhawk ascendía, las luces de la Bucephalus comenzaron a hacerse visibles a través del firmamento. La nave, colosal e imponente, aguardaba pacientemente la llegada de su carga. Louise, con el corazón en la garganta, comprendió que su vida ya no le pertenecía. El emperador había decretado su destino, y ella, como el resto de Alqueginia, debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. El rugido profundo de los motores de la Thunderhawk llenaba el interior de la nave mientras ascendía hacia la colosal Bucephalus que aguardaba en órbita sobre Alqueginia. Louise, con el corazón acelerado, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Desde la ventanilla, vio como la inmensa nave del emperador comenzaba a hacerse visible entre las nubes. La Bucephalus no era como ninguna nave que hubiera visto antes. Era tan vasta que parecía absorber la luz a su alrededor, una fortaleza flotante que emanaba poder y autoridad. Las luces doradas que brillaban en la superficie de la nave le daban una apariencia casi divina, como si fuera una estructura de los mismos cielos.
Louise sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta no era simplemente una nave, era un símbolo del dominio absoluto del emperador, un recordatorio de la insignificancia de todo lo que había conocido en comparación con el poder del imperio. ¿Esto es su nave?, susurró Louise, su voz temblorosa. No era una pregunta que esperaba que alguien respondiera, era más bien una incredulidad que se materializaba en palabras. La magnitud de la Bucephalus la abrumaba. Las luces del interior de la Thunderhawk parpadearon cuando la nave se alineó con el hangar de la Bucephalus. Louise sintió el peso de su destino caer sobre ella. Sabía que pronto estaría cara a cara con el emperador, y el terror en su pecho solo crecía. Quería escapar, pero no había forma de hacerlo. Cada respiración que tomaba era pesada, sus manos temblaban, y la sombra del emperador se cernía sobre ella aunque él no estuviera presente. Cuando la Thunderhawk aterrizó con un suave golpe, las compuertas se abrieron con un silbido. Louise, aún encadenada por el miedo, fue empujada por el custode, quien la guiaba sin esfuerzo, como si no hubiera diferencia alguna entre ella y los demás prisioneros. Las luces doradas del hangar la cegaron momentáneamente mientras salía de la nave. El hangar de la Bucephalus era vasto, con tecnología más allá de su comprensión. Soldados imperiales y guerreros custodios se movían con una precisión mecánica, y el aire estaba cargado de la misma autoridad que había sentido en la presencia del emperador. Todo lo que veía era una demostración palpable del poder que él ejercía sobre la humanidad. Louise tropezó ligeramente, abrumada por el ambiente opresivo, pero antes de que pudiera siquiera recomponerse, todo cambió. El aire en el hangar se tensó de repente. Un frío extraño, una energía palpable, se esparció por el lugar. Louise levantó la vista y su corazón se detuvo. Ante ella, descendiendo desde una plataforma elevada, apareció la figura del emperador. Su armadura dorada irradiaba luz propia, sus pasos resonaban en el metal del suelo con un peso que parecía arrastrar la realidad consigo. Cada uno de los presentes en el hangar se arrodilló inmediatamente. Los custodios, soldados y oficiales inclinaron sus cabezas en reverencia absoluta. Louise sintió que sus rodillas cedían automáticamente, su cuerpo incapaz de resistir la presencia abrumadora que la rodeaba. El emperador no caminaba hacia ella. Su mera existencia llenaba el espacio, haciendo que todo lo demás se redujera a polvo insignificante en su presencia. La mirada del emperador, eterna e inmutable, se posó sobre Louise. Él no necesitaba palabras para hacerle sentir el peso de su juicio. «Louise Lavaliere», pronunció el emperador, su voz profunda y resonante como el eco de mil tormentas. Cada palabra era una sentencia inescapable. «Tú fuiste quien abrió la puerta». Louise, temblando, intentó responder, pero sus palabras se atascaban en su garganta. Yo no, yo solo», balbuceó, sin saber cómo justificar sus acciones. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero sabía que las lágrimas no cambiarían su destino. «No eres responsable de las acciones de los imprudentes que osaron desafiarme, pero tu destino está ligado a la decisión que tomaste», continuó el emperador, su tono severo, pero sin ira. «Eres testigo del juicio que ha caído sobre tu mundo, pero ahora tu futuro está en mis manos». Louise apenas podía respirar. Las palabras del emperador la envolvían como un manto, aplastando su voluntad. Sabía que no tenía control sobre su destino, pero aún así, la desesperación de querer decir algo, de querer cambiar lo inevitable, la consumía. «Por favor», logró decir finalmente, con la voz rota. «Perdón», el emperador no mostró ninguna señal de reacción ante sus súplicas. En lugar de eso, extendió su mano hacia ella. Las llamas blancas que alguna vez envolvieron su espada ahora danzaban a su alrededor, rodeando su figura con un brillo cegador. El poder de la disformidad pulsaba en el aire, tangible y sofocante. No hay perdón en la ignorancia. Solo conocimiento puede redimir lo que no comprendes. Las palabras del emperador eran firmes, pero no sin una oportunidad. Serás llevada conmigo, no como prisionera, sino como testigo del poder que has desatado. Aprenderás lo que significa manipular las fuerzas que no comprendes. Louise, aún temblando, comprendió que su vida no le pertenecía más. Había sido elegida, no por sus méritos, sino por la fatal decisión de invocar al emperador.
Y ahora, bajo su mirada inquebrantable, sabía que su destino estaba entrelazado con el del imperio. Los custodios, tras la orden del emperador, comenzaron a prepararse para partir. Louise fue escoltada hacia el interior de la Bucephalus, su mente aún tambaleándose por la realidad de lo que acababa de presenciar. Mientras avanzaba, una sensación de inevitabilidad llenaba su corazón. Ahora era parte de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. El emperador, observando desde las sombras de su nave, se dio la vuelta sin más palabras. Su voluntad había sido dictada, y el destino de Louise, y de Alqueginia, ya estaba sellado. Louise permanecía de rodillas en el frío suelo metálico del Strategium, sin atreverse a moverse. El custodio que la había traído se mantenía cerca, vigilante, pero no la apresuraba ni la empujaba más. Ella ya no intentaba resistirse. La magnitud de lo que había presenciado había aplastado cualquier impulso de rebelión. En su mente solo había una confusión profunda y un creciente temor hacia el futuro que ahora estaba irremediablemente atado al imperio. Ante ella, el emperador se mantenía erguido, inmóvil como una estatua dorada, mientras observaba el vasto mapa galáctico proyectado en hologramas ante sus ojos. Las luces y símbolos del segmentum solar flotaban alrededor de ellos, creando una imagen majestuosa de los mundos bajo el dominio imperial. Louise observaba con asombro el mapa de estrellas, sintiendo la vastedad del imperio y comprendiendo, por primera vez, la diminuta escala de Alqueginia en comparación con el universo que el emperador gobernaba. El silencio en el Strategium era pesado, roto solo por el zumbido bajo de las máquinas que mantenían la nave en funcionamiento. Desde los ventanales de la sala, podía verse la inmensidad del vacío estelar, una vasta negrura salpicada de luces distantes, pero todo lo que Louise sentía era la presión aplastante de la presencia del emperador y la enormidad del imperio que él controlaba. «Observa bien, Louise Lavaliere», dijo el emperador, su voz resonando como un eco en la cámara. «Esta es la realidad que tu mundo nunca ha conocido. Este es el imperio, y tu lugar en él no será más que el de una testigo, por ahora». Louise levantó la mirada hacia los hologramas de los sistemas solares. Vio nombres que nunca había escuchado: Marte, Terra, Luna. Mundos que brillaban con la luz de la civilización, planetas envueltos en poder y control, cada uno un reflejo de la dominación del emperador sobre la humanidad. El segmentum solar, el corazón del imperio, se desplegaba ante ella, y cada sistema que veía parecía más vasto, más impresionante que el anterior. Los símbolos de las flotas imperiales y de las legiones que custodiaban esos mundos parecían insignificantes en comparación con la magnitud del imperio. Louise, quien hasta ahora solo había conocido su pequeño rincón en Alqueginia, se sintió completamente abrumada. Sus manos temblaban, no solo por el miedo, sino por la incomprensión de lo que estaba viendo. «¿Eso es, Terra?», susurró Louise, sin poder contener su asombro. El símbolo de Terra, el planeta central del imperio, brillaba intensamente en el mapa. El emperador, con su mirada fija en el mapa, no respondió de inmediato. En su mente, había millones de hilos, millones de planes entrelazándose, y Alqueginia era solo uno de ellos. Pero ahora, por primera vez, Louise veía lo que significaba ser parte del imperio de la humanidad. Terra, el trono dorado, el corazón del imperio. Allí, la humanidad encuentra su destino. Allí, se decide el futuro de todas las estrellas, dijo el emperador con solemnidad, su tono inmutable. Y ahora, Alqueginia está atada a ese destino, aunque su insignificancia sea palpable. Louise observó el símbolo de Terra, con su majestuoso brillo, y sintió que su respiración se volvía más lenta. La imagen de la capital del imperio llenaba su mente con pensamientos contradictorios: miedo y admiración, desesperación y curiosidad. Alqueginia, su pequeño mundo, parecía ahora un punto perdido en la vasta inmensidad de lo que ella estaba viendo. Nunca había sabido que existía algo tan grande, algo tan colosal. El viaje hacia Terra ha comenzado. Lo que ves aquí es solo un reflejo de lo que es el verdadero imperio, de la grandeza de la humanidad que gobierna las estrellas. Louise sintió que sus piernas temblaban bajo ella. A pesar de que sabía que el viaje a Terra sería largo, el solo hecho de estar en la Bucephalus, rodeada por el poder del emperador, la hacía sentir como si estuviera observando el futuro desde lo más alto. El segmentum solar, Marte, la Luna y Terra, estos nombres ahora resonaban en su mente con una intensidad que nunca habría imaginado. No podía apartar los ojos del mapa que flotaba ante ella. La atención del emperador se desvió de los sistemas proyectados, y con un solo gesto, dio una orden que resonó por toda la nave. «Partimos hacia Terra», dijo el emperador, sin levantar la voz.
pero esas pocas palabras se extendieron por todos los corredores de la nave. En cuestión de segundos, los motores de la Bucephalus comenzaron a rugir. La nave, una maravilla de la ingeniería del Imperio, se preparaba para el salto hacia el Inmaterium. Louise, que apenas podía sostenerse de pie, sintió como el suelo bajo sus pies vibraba levemente con el poder descomunal que impulsaba la nave. Los símbolos del segmentum solar comenzaron a desvanecerse mientras la nave aceleraba hacia su destino final. Louise, aún asombrada por lo que acababa de presenciar, fue dejada en el Strategium. El emperador no la miró nuevamente, pero su presencia continuaba pesando sobre ella. Desde las ventanas, el espacio exterior parecía más oscuro, pero las estrellas brillaban con mayor intensidad. El viaje había comenzado, y pronto vería con sus propios ojos la cuna de la humanidad. Mientras la Bucephalus avanzaba, Louise no pudo apartar la vista de las estrellas que pasaban veloces por la ventana. El viaje hacia Terra la llenaba de una mezcla de emociones que no podía controlar. Un profundo miedo por lo que le deparaba el futuro, pero también una extraña sensación de fascinación. ¿Cómo era posible que un solo hombre, el emperador, controlara un imperio tan vasto? Louise ya no lloraba. Solo podía observar, incapaz de entender completamente lo que veía. Pero una cosa era clara, el emperador la había permitido ver la inmensidad de su dominio, y eso no era algo que cualquiera pudiera experimentar. En su mente, surgía una pregunta. ¿Por qué ella? ¿Por qué, de entre todos, el emperador había decidido mostrarle esto? Su respuesta aún no estaba clara, pero sabía que la decisión de su destino ya no estaba en sus manos. El viaje hacia Terra continuaba, y con él, el destino de Louise la Valliere y el de Alqueginia se enlazaban más profundamente al destino del Imperio. La Bucephalus, la nave insignia del Imperio de la Humanidad, cortaba el espacio con majestuosa elegancia mientras emergía de la telaraña. Las estrellas brillaban alrededor de la nave dorada, reflejándose en su estructura imponente. Sin embargo, en el puente de mando, la tranquilidad fue rota abruptamente cuando los sensores comenzaron a captar señales desconocidas. Señor, dijo Constantin Baldor, con voz firme y alerta mientras analizaba las lecturas de los sensores. Hemos detectado una señal humana, pero no coincide con ninguna de nuestras flotas registradas ni con las fuerzas imperiales. El emperador, de pie frente a las amplias ventanas que mostraban el infinito del espacio, giró ligeramente su cabeza, su expresión se mantenía calmada pero atenta. ¿Más detalles sobre la señal? Baldor ajustó los controles y observó los datos en las pantallas. La señal proviene de una nave considerable. Es humana, pero su firma tecnológica es extraña. Es diferente comparada con nuestras flotas, avanzada para los estándares convencionales. No parece ser una amenaza directa, aún. Antes de que Baldor pudiera continuar, las alarmas resonaron en todo el puente, interrumpiendo el análisis. Las luces de advertencia parpadearon en tonos rojos, señalando la proximidad de algo mucho más peligroso. Señor, gritó uno de los oficiales de sensores. Detectamos múltiples contactos adicionales. Están aproximándose rápidamente, son naves alienígenas. Las pantallas tácticas del puente se iluminaron, mostrando varias naves de diseño extraño, letal pero elegantes. Su formación era perfecta, moviéndose con una precisión y una agresividad que ninguna flota alienígena había mostrado antes. La potencia de las lecturas era inusual. Esas naves estaban armadas con una tecnología que las hacía extremadamente peligrosas, incluso para una nave tan poderosa como la Bucephalus. Louise de la Valliere, que había estado mirando el pacífico espacio exterior, sintió como su corazón se aceleraba. La sensación de pánico comenzó a apoderarse de ella cuando las luces rojas llenaron el puente y las alarmas la envolvieron. Este no era el conflicto noble del que había oído hablar en su hogar. Esto era guerra, real, devastadora, y mucho más grande de lo que jamás pudo haber imaginado. Baldor observaba atentamente las pantallas. Estas naves alienígenas no coinciden con ninguna especie o flota registrada. Están desplegando una formación ofensiva. Están atacando con camiones de plasma de gran poder, señor. Las armas de largo alcance están dirigiéndose primero hacia la nave humana desconocida, están intentando acabar con ella antes de centrarse en nosotros. El emperador se acercó al centro de la sala de mando, observando la escena desplegada en las pantallas.
Las naves alienígenas estaban enviando oleadas de disparos brillantes, disparos que claramente provenían de armas mucho más avanzadas que las de la mayoría de los xenos conocidos por el Imperio. «Transmitid un mensaje a esa nave humana», dijo el emperador con una voz que cortó a través del caos. «Sea cual sea su procedencia, no permitiremos que estos xenos los destruyan sin antes conocer quiénes son. Preparaos para la batalla». En la Pillar of Autumn, el capitán Jacob Keyes estaba lidiando con la ferocidad del ataque Covenant. Plasma brillante se estrellaba contra los escudos de la nave, que ya comenzaban a fallar bajo la implacable ofensiva. Los sistemas estaban al borde del colapso y, sin refuerzos, la destrucción parecía inevitable. «Capitán», dijo un oficial de sensores, «detectamos una nueva señal. Es enorme, pero está enviando una transmisión. Es una nave humana». La transmisión del emperador resonó a través de los sistemas de la Pillar of Autumn. «Aquí el emperador de la humanidad, a bordo de la nave Bucephalus. Nos dirigimos hacia vuestro lugar de combate. No reconocemos a estos xenos, pero no permitiremos que destruyan a una nave humana en nuestra presencia». Keyes, con el rostro tenso por la gravedad de la situación, no podía comprender del todo quiénes eran esos recién llegados. Pero no había tiempo para preguntas. Las naves Covenant estaban intensificando su ataque, y sin refuerzos, su nave no duraría mucho más. Las fuerzas Covenant, letales y extremadamente coordinadas, continuaban su asalto sobre la nave del UNSC con precisión mortífera. La Bucephalus, con sus sistemas avanzados y cañones de energía dorada, comenzó a desatar una respuesta devastadora. Los cañones de plasma dorados iluminaron el vacío cuando la Bucephalus abrió fuego, dirigiéndose hacia las naves Covenant con una precisión mortal. Desde el puente de la Bucephalus, el emperador observaba el campo de batalla. Las naves Covenant eran más peligrosas que cualquier otra flota xeno que hubiera enfrentado el Imperio, pero no cedería ante ellas. «¿Destruid a esos invasores?», dijo el emperador, su voz inquebrantable. «La humanidad no caerá ante estas criaturas». Louise, que observaba aterrorizada desde el fondo del puente, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Las explosiones, las luces cegadoras y el sonido ensordecedor de las alarmas la envolvían. Cada sacudida de la nave hacía que su corazón se detuviera por un instante, y por primera vez comprendía que esta guerra era mucho más brutal de lo que cualquier historia había insinuado. La Bucephalus continuaba disparando, y las naves alienígenas comenzaban a desintegrarse bajo el poder abrumador de su potencia de fuego. Sin embargo, el combate no estaba ni cerca de terminar, y las naves alienígenas restantes continuaban atacando, ahora centrando parte de su ofensiva en la nave imperial. El campo de batalla era un torbellino de destrucción pura. Las fuerzas humanas estaban superadas en número, pero con la Bucephalus en juego, la balanza empezaba a inclinarse.